forma que tiene esta suma de presiones puede ocurrir lo que se llama un azeótropo. El azeótropo es un punto en el cual la composición del vapor y del líquido son iguales y ahí no se puede separar. Aquí esta gráfica también es una gráfica de presión y esta sería una desviación positiva de la idealidad. En la desviación positiva, una vez más, la temperatura de ebullición es por debajo, así como esta. Esta ya es una gráfica de temperatura. ¿Sí? En este caso, la desviación es positiva de la idealidad. Y esta es la misma, pero de X versus Y. Aquí hay una que es una desviación negativa de la idealidad. Por ejemplo, esta es la mezcla de acetona con cloroformo. Esta mezcla tiene un punto azeotrópico por encima de las temperaturas ideales. La temperatura ideal estaría por acá abajo, ¿no? Sería una línea así más o menos. Pero en este caso la temperatura es más alta. Una característica de estos sistemas que tienen azeótropos es que en la gráfica XY hay un cruce de la línea de 45 grados. En este caso o en el otro caso de desviación positiva, el cruce lo tienen por arriba. Y un caso más extremo es el caso en el cual la mezcla es tan alejada de la idealidad que ni siquiera las dos sustancias se mezclan de una manera homogénea, es decir, cada uno forma su fase separada. ¿Ah? Ese es un sistema heterogéneo. Es líquido no miscible, es donde forma una pequeña capita. Ajá. Ya pues ese es el extremo, ¿no? Son como decir la izquierda y Keiko, ¿no? No se puede ver nada, ¿no? Son bien extremos. Entonces en ese caso hay una zona en donde hay dos fases. Esta es la zona de dos fases. Y por encima de una temperatura que es la temperatura donde empieza la ebullición, ¿sí? Al empezar la ebullición se produce una separación de un vapor. El vapor normalmente es homogéneo, pero el líquido que queda es un líquido también que está formando dos fases. ¿Sí? Ahora, en una cierta zona, como por ejemplo acá se ve, esta es la mezcla de líquido hasta acá, que es homogéneo. Y esta es la fase de vapor que siempre es homogéneo. Pero esta zona de acá está representando que a pesar de que está ebulliendo, no hay, un solo vapor, pero hay dos fases todavía. O sea, todavía están ebulliendo, pero todavía queda dos fases. Hasta que suba la temperatura, en este caso es apenas una fracción de grado, pero sube y ya recién se vuelve homogéneo. Este es un caso, por ejemplo, del agua con el isobutano. Es un caso más extremo. Bueno, esta es una representación que trata de explicarles las diferentes variantes que hay en el equilibrio líquido-vapor. Para que ustedes lo recuerden y lo sepan. Sin embargo, una vez más, nosotros no vamos a trabajar con esos extremos, solamente vamos a trabajar con mezclas ideales y con mezclas que se alejan de la idealidad pero que no forman azeótropos y menos que sean heterogéneos. O sea, solo vamos a trabajar con mezclas homogéneas, no azeotrópicas. Voy a pasar, llamo el punto triple, donde coexisten las tres fases, vapor,
líquido y sólido. Y esta línea hacia arriba es la línea que separa la fase líquida de la fase vapor. Nuevamente estoy hablando de una sola sustancia. ¿Sí? Y hay un punto tal que al llegar a ese punto, la sustancia deja de estar en la fase líquida o en la fase vapor y pasa a lo que se llama un superfluido. El superfluido es aquel en el cual se ha pasado más allá de la temperatura crítica o de la presión crítica, como es en este caso. O sea, toda esta zona es la zona de supercrítica. Así se llama. Para encontrar las características que representan esta línea, hay una serie de correlaciones. La que nosotros deberíamos usar es esta de acá, que se llama la correlación DIPPR, donde DIPPR son las siglas de Design Institute for Physical Properties. Antes se usaba la ecuación de Antoine, pero la ecuación de Antoine de tres constantes es muy inexacta para nuestra vida moderna. En mi época de estudiantes, la ecuación de Antoine era lo máximo. Pero como digo, las cosas han ido cambiando porque la precisión es cada vez mayor. La calidad de los productos es cada vez mayor. Entonces, ahora necesitamos trabajar con esta correlación de 5 constantes, que es la ecuación del DIPP. Los parámetros C1, C2, C3, C4, etc. están publicados en el manual de Perry. El manual de Perry tiene una larga lista de sustancias de la mayoría, no de la mayoría, pero por lo menos de un gran número de sustancias de las que son de las más comunes de la industria. Lo que viene es procedimiento para el cálculo del equilibrio líquido-vapor en una mezcla binaria. Se los voy a dejar a ustedes para que lo estudien, porque esto es termodinámica, ¿no? Probablemente no van a tener que hacer cálculos con esto, porque en la mayoría de los casos yo les voy a dar las ecuaciones de equilibrio. ¿Qué significa el S? La S es un término simplemente que representa la sumatoria, o sea, va a significar la sumatoria de estos valores. En el caso de solamente dos componentes, es la suma de uno más esto de acá, pero en el caso de una mezcla de múltiples componentes, es una sumatoria de estos términos y esto ya no existe. Entonces, esta S, cuando pasamos a los multicomponentes, ya se convierte en un sigma. El sigma, que es el signo de sumatoria. ¿Qué método es eso? ¿Y eso qué describe? ¿Esto qué describe? El S, o sea, Como digo, es una suma de términos dentro del cálculo. Eso es todo. No es una propiedad física, es No. una Yo me acuerdo que en característica el de la libro, operación. ¿cómo se llama en el libro? ¿Cómo? No, el otro, de termos. Por ejemplo, acá mira, En el ¿qué Wagner cosa es ese? está eso. Y Es recuerdo esta que se suma. iteraba. Esto más esto, eso es eso. Esta suma. Cuando yo tengo dos, obviamente es muy fácil. Pero cuando tengo varios, esta es una sumatoria de varios términos. Esto lo paso porque, como les digo, no van a requerir ustedes hacer cálculos para determinar las características del equilibrio, porque no es el tema. Más bien ese equilibrio yo se los debo dar o ustedes lo tendrán como dato, de alguna manera. Por ejemplo, yo les daría esto. No les voy a decir que usted lo calcule, sino simplemente les digo, este es el equilibrio. Ya.
hagan una columna de estilación con esto. Así sería. Columna de destilación con eso. Ya. Esto les daría. O eso sí, les puedo dar esto para que ustedes deriven esto de acá. Bien. También me saco el problema, ustedes lo van a estudiar. Ahora, en el caso del equilibrio no ideal, hay algunos cuantos métodos de cálculo. Uno de los métodos de cálculo es el que tenemos acá, que se llama el método gamma-phi. Gamma-phi. ¿Por qué se llama así? Porque se considera que el vapor es no ideal y se le ajusta para que se convierta en la ecuación de Antoine utilizando un término que es el término gamma, no, phi. Y en el caso del líquido, ¿cómo se llamaba eso? Coeficiente en este caso es el coeficiente de actividad. Ahí está, actividad. Caso es el fugacidad. coeficiente de fugacidad. Aquí hay una serie de ecuaciones de estado para los cálculos. Claro. Los modelos de coeficiente de actividad. No, ¿cómo pasa? Repito, eso NRTL, ustedes lo tendrían que usar si es que tuvieran que calcular, por ejemplo, esta es una curva de una mezcla no ideal entre la acetona y el silversano, que como ven tiene una sombra. Pero no es el tema del curso, por lo tanto yo no les diría que lo calculen. Más bien les diría, este es el equilibrio, hagan una columna con esto, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en el curso. Bueno, pero de todas maneras, esto lo tienen ustedes en el Teams, revísenlo, porque es parte